Descubierto, el increíble plan de Dios que impide la redención de Satanás y sus ángeles caídos en el tercer año de Joacim, rey de Judá, se desataron acontecimientos que marcarían para siempre el destino del cielo y la tierra. En gloriosas alturas del reino celestial, brillaba Lucifer, el ángel de luz, revestido de esplendor y alabanzas que resonaban eternamente en la presencia de Dios. Todo en él reflejaba la gloria del Creador, pero en su corazón comenzó a germinar una semilla oscura, la ambición. Lucifer contemplaba el majestuoso trono de Dios y en su orgullo se cuestionaba, ¿por qué no puedo ser igual a Dios? Con el tiempo, su vanagloria se desbordó, arrastrando a un tercio de los ángeles que, seducidos por su conversación persuasiva, se unieron a su causa en una insurrección sin precedentes. Las Escrituras relatan que, en un alboroto celestial, la paz fue despojada del cielo, dando paso a una guerra que vibró en los confines del universo. Apocalipsis 12:4, RVR 60. Desde ese instante, las fuerzas de la luz y la oscuridad se enfrentaban, marcando el inicio de un conflicto eterno. Mientras las huestes celestiales luchaban, Dios, en su infinita sabiduría, creó al hombre a su imagen y semejanza, insuflándole su aliento de vida. Génesis 1, 26-27, RVR 60. Pero las sombras no tardaron en acechar a esta nueva creación. Satanás, el ángel caído, se acercó al jardín, susurrando dudas en el corazón de Eva, intentando torcer lo que Dios había declarado bueno con engaños sutiles. Aquel guiño astuto transformó su curiosidad en desobediencia y selló el destino del género humano. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la humanidad caía en la trampa del pecado, el plan redentor de Dios jamás fue desviado. Desde el principio de los tiempos, se anunció que vendría un Redentor, una promesa que llenaba de esperanza los corazones de quienes fielmente se volvían hacia él. Juan 14:6, RVR 60. Lucifer, viéndose incapaz de detener el despliegue de la gracia y misericordia divina, se percató de que la redención estaba vedada para él y los ángeles caídos que lo siguieron. Hebreos 2:16, RVR 60. Sufrieron la condena por su rebeldía, atrapados en la desesperación de su rechazo a la luz. Así, en medio de este grandioso drama espiritual, los hombres y mujeres de Dios enfrentaron tribulaciones y pruebas que desafiaban su fe. Job, Daniel y otros, se convirtieron en ejemplos bravos de perseverancia en un mundo azotado por la oscuridad, donde cada tribulación era una batalla en este conflicto cósmico. Estas pruebas no eran meras coincidencias, sino manifestaciones del combate espiritual por las almas que se estaban librando a su alrededor. La historia promete culminar en la revelación final, al día donde el dolor será borrado y no habrá más duelo ni muerte. Apocalipsis 21:4, RVR 60. La eterna gloria del plan de Dios brillará por siempre, dejando a los ángeles caídos observando, condenados a su destino irrevocable. ¿Podrán comprender la gloria de aquel que, por generar redención para su creación, se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto? La búsqueda de la verdad y el anhelo de una relación con su creación resuena en esta historia, dándonos la fe necesaria para permanecer firmes mientras la lucha continúa. En el ocaso de los días del rey Joacim, mientras las sombras del exilio se cernían sobre Judá, el eco de la desobediencia de Adán y Eva resonaba en los corazones del pueblo. El jardín del Edén era ahora solo un recuerdo lejano. El hombre había caído, y la tierra, maldecida por el pecado, se manifestaba como un campo seco y estéril.
Sin embargo, en medio de la desolación, Dios no había abandonado a su creación, y el plan divino se gestaba en el horizonte. Los profetas de Dios comenzaron a levantar la voz, entre ellos Jeremías, quien proclamaba el mensaje puro de arrepentimiento y esperanza. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Jeremías 31 horas y 31 minutos, RVR 60. Sus palabras resonaban como un faro en la oscuridad, trayendo luz a un pueblo que había perdido su dirección. Pero la incredulidad superaba a la fe, la nación estaba presa de la desesperanza y el temor, una maraña tejida por las serpientes del engaño que aún merodeaban a través de Satanás, el acusador. Mientras tanto, en el reino celestial, Lucifer se regocijaba al ver la desdicha de los hombres. Se deleitaba en sus fallas y se aseguraba de sembrar división y caos. Sin embargo, en su obstinada arrogancia, no comprendía la profundidad del plan de redención que se manifestaría a través del sacrificio del Hijo de Dios. Las tinieblas parecían reinantes, pero se acercaba el tiempo de la luz que nunca sería extinguida. Una noche, mientras el pueblo de Judá se sumía en el desánimo, un ángel del Señor fue enviado a María, una joven de Nazaret. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1, 30-31, RVR 60. El inquebrantable plan de Dios comenzaba a tomar forma. El nacimiento del Mesías era inminente, y las fuerzas de la oscuridad sentirían el temblor de su llegada. Lucifer, al descubrir la llegada de esta nueva e inesperada esperanza, comenzó a agitar a las huestes caídas. Su rencor y furia se desataron. Decidido a acabar con el plan de Dios, se convirtió en una sombra que acechaba. A medida que la noticia del Mesías se extendía, las tinieblas se agudizaban, y su desesperación lo llevó a instigar el reino de Herodes a buscar al niño, intentando borrar la luz antes de que pudiera brillar. La guerra en el cielo no había terminado, la tierra era ahora el campo de batalla donde se librarían confrontaciones apremiantes. Cada paso de José y María hacia Belén era como un golpe de tambor en el corazón de la creación, marcando la llegada de aquel que desataría en su tiempo el poder de la redención. Las olas de la historia, inquietas y turbulentas, llevaban en su cresta la llegada de la promesa de Dios. En las colinas del campo, los pastores, quienes simbolizaban a aquellos olvidados por el mundo, recibieron la buena nueva de los ángeles: no temáis. He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10-11, RVR 60. La alabanza y la glorificación se elevaron hacia los cielos y resonaron en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Sin embargo, mientras la gloria del cielo tocaba la tierra, Lucifer acechaba, decidido a impedir la coronación del rey. Contemplaba los planes de Dios con un rencor voraz, ignorando que cada intento de sabotear la redención solo fortalecería el propósito divino. La guerra aún no había terminado, y la lucha por las almas continuaba. El tiempo se acercaba, y la profecía estaba a punto de cumplir. La historia de la salvación se desplegaría en un esplendor que el mundo jamás había visto. Pero ¿qué más misterios revelaría el Dios soberano a medida que avanzara el curso de su glorioso plan? Un nuevo giro aguardaba, preparado para desvelar la profundidad del amor divino y el inmenso sacrificio que cambiaría la eternidad. Los cielos se llenaron de expectación y los ecos de la gloria divina reverberaban de un rincón al otro del universo. En Belén, el tiempo había llegado, la promesa latente aguardaba en el pequeño pesebre, donde la humanidad se encontraba cara a cara con su Salvador. Mientras José y María se acomodaban en su humilde morada, los primeros llantos del eterno Hijo de Dios resonaron, los sonidos más dulces que jamás habían oído los cielos. El divino entre los hombres, los pastores, aquellos sencillos cuidadores de ovejas, fueron elegidos como los primeros portadores de la gloria. Y vinieron apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en un pesebre. Lucas 2:16, RVR 60.
La luz del alba de la redención nacería entre los pobres y los excluidos, elevando el mensaje de que la salvación no era solo para los poderosos, sino para todos, especialmente para los que claman en la oscuridad. Sin embargo, en los reinos oscuros, el espíritu de Lucifer se torció en una rabia consumida por el temor. ¿Puede ser que la salvación del hombre llegue a través de un niño?, se preguntaba con desdén, mientras su furia se convertía en una tormenta. Su sinfín de engaños fue insuficiente ante la revelación del Mesías, y por eso, decidió intensificar sus esfuerzos, desatando un furor insondable sobre la tierra. La noticia del nacimiento se extendía como el fuego en un campo seco. Los sabios de Oriente, guiados por una estrella luminosa, llegaron con presentes de oro, incienso y mirra. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, inquirieron entre asombro y reverencia. Este acto de adoración fue un faro contrastante con la desesperación que residía en la corte de Herodes, quien al enterarse de la llegada del niño se vio consumido por un miedo oscuro. Mientras sus planes de asesinato se gestaban, Dios continuaba obrando en silencio. Un ángel se apareció en sueños a José, advirtiéndole: levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te hable. Mateo 2:13, RVR 60. La intervención divina iluminaría el camino de José, quien obedientemente se levantó en medio de la noche, llevando en sus brazos la luz del mundo. La historia de redención se entrelazaba con la historia humana, una danza de obediencia y fe envolviendo a aquellos que se mantenían firmes en el cumplimiento del propósito divino. Pero la ira de Lucifer no descansaba. Él sabía que cada segundo que pasaba acercaba más la venida de la hora suprema en que la cruz sería erigida y el sacrificio perfecto sería ofrecido. Así, en cada rincón del mundo, su influencia crecía como hojas secas a la cima de un incendio. El último acto de desesperación sería desencadenado, un decreto de muerte que amenazaba con eliminar la única esperanza para la humanidad. Pero en el cielo, un consejo se congregaba, y la luz brillaba más intensamente que nunca en la inhabitable oscuridad. Como un guerrero en batalla, Dios había preparado su plan para desmantelar el poder de Satanás y sus ángeles caídos. La historia de la redención había comenzado. Sin embargo, en medio del júbilo y la esperanza, un nuevo misterio se cosía en el corazón del cielo. A través de las pruebas y tribulaciones, ¿cómo revelaría Dios la magnitud de su amor y la profundidad de su sacrificio? ¿Qué papel jugarían los hombres y mujeres en el nuevo pacto? Las preguntas flotaban en el aire, prometiendo respuestas que habrían de cambiar el mundo para siempre. Y así, en la oscuridad de la noche, mientras el cielo brillaba con la luz de aquella estrella inigualable, María y José se encontraban en un lugar seguro, pero con el corazón inquieto. La protección del Altísimo envolvía a la familia, pero el manto de la inminente desesperación seguía extendiéndose sobre el reino de Herodes. En su palacio, la amenaza de la llegada del nuevo rey se transformaba en una locura alimentada por la envidia y el temor, llevándolo a hacer un pacto oscuro con su propia ambición. Mientras tanto, en Egipto, José, obediente al mandato celestial, hallaba consuelo en la presencia de su familia. Mirando a su hijo, la luz del mundo, su corazón se llenaba de esperanza, aunque la situación permanecía incierta. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Mateo 2:15, RVR 60. Sabía que cada día aguardaba con ansias la instrucción divina que indicaría el regreso a su hogar. Aquella noche, mientras el viento soplaba suave sobre las arenas del desierto, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José. Levántate, y toma al niño y a su madre, y ven a la tierra de Israel, porque han muerto los que atesoraban la vida del niño. Mateo 2:20, RVR 60, le anunció con firmeza. José despertó sobresaltado, entendiendo que la redención no solo era un destino, sino un proceso continuo a través de la obediencia. En Judea, la vida continuaba bajo la sombra de la desesperación. Los habitantes sentían la opresión del mal que parecía crecer con cada nuevo amanecer. Pero entre ellos había un descontento que prendía llamas de fe en muchos corazones. El pueblo de Dios se mantenía aferrado a la esperanza de un Mesías.
Las palabras de los profetas resonaban en sus almas, y cada promesa otorgada llevaba consigo la fe de que la salvación estaba a la vuelta de la esquina. Al volver a Nazaret, donde se levantaría el niño, cada paso de José y María cumplía con las antiguas profecías. El niño sería llamado Nazareno, y su vida sería un testimonio del cumplimiento de los designios de Dios. No era solo un retorno físico, era un paso hacia el cumplimiento del glorioso propósito que se tejía a través de la historia humana. ¿Cuántas generaciones habían esperado este momento? Sin embargo, en el reino de las tinieblas, Lucifer se reía con amargura. Este niño no podrá cambiar el rumbo de la historia, susurraba a sus seguidores en la penumbra. Pero sus palabras se topaban con el firme propósito de Dios, que incluso en la debilidad del hombre, mostraba su fuerza. La ira de Herodes había creado éxtasis de dolor, y de tal dolor brotaría la luz de la redención. A medida que el tiempo avanzaba, los caminos de la vida de Jesús se estaban entrelazando con los corazones de los miles que lo rodearían. La expectativa se intensificaba, y cada acto suyo sería una explosión de luz en medio de las sombras. Cada milagro, cada enseñanza, cada instante de su vida en la tierra sería un desafío directo al imperio del mal, haciendo eco por toda la eternidad. ¿Y cómo respondería la humanidad a tal amor? ¿Serían los corazones de los hombres capaces de recibir al Rey del universo, aquel que había vivido entre ellos en humildad? Mientras el sacrificio eterno se preparaba en el corazón del Padre, una cuestión se planteaba en los aires celestiales: ¿quién podrá resistir el plan divino de salvación, cuando el sacrificio perfecto se ofrezca en la cruz? Las acciones de Jesús retumbarían con un impacto que resonaría a través de los siglos. Mientras tanto, la obra de redención continuaba su curso, siempre marchando hacia el cumplimiento de todas las promesas. El cielo vigilante observaba, esperando el momento en que el sacrificio fuera proclamado, porque en cada lágrima, en cada momento de sufrimiento, el plan de Dios brillaba como una antorcha en medio de la oscuridad. Y así, ¿cómo se desataría la gloria divina en la cruz? ¿Qué misterios se revelarían en el sacrificio de amor más grande jamás conocido? La expectativa crecía, y el plan soberano de Dios aún guardaba muchas sorpresas. Para aquellos que sabían mirar más allá de la superficie. Mientras la luz del día comenzaba a romper en Nazaret, una nueva esperanza despertaba en los corazones de María y José. El niño Jesús, rodeado de gestos de amor y protección, crecía tanto en estatura como en favor ante Dios y los hombres. Sin embargo, en las sombras, la amenaza de las fuerzas del mal continuaba al acecho, esperando cualquier oportunidad para frustrar el plan divino. En su palacio, Herodes, aún obsesionado con la figura de aquel niño nacido en Belén, maquinaba en su interior. La muerte de sus enemigos no había desvanecido su horror, sino que había avivado su veneno. Que si este niño no es solo un rey, sino la promesa misma de la redención, pensaba, mientras imágenes de un reino dividido se dibujaban en su mente. Bajo ese velo, algunas almas ciegas sentían el eco de la antigua profecía resonando en las paredes de Jerusalén: un Mesías que liberaría a su pueblo y restauraría su gloria. Las palabras de los profetas, como ecos del pasado, revivieron con fuerza. He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14, RVR 60. Los corazones de los justos, incluso entre el sufrimiento, comenzaban a arder en fervor. En sinagogas y calles, murmullos de esperanza estaban en el aire, y en el silencio de la noche, se elevaban las oraciones de los que anhelaban la salvación. Mientras el pueblo luchaba en la angustia de la espera, los cielos estaban cargados de expectación. El ángel del Señor se encontraba en las alturas, vigilante, preparado para enviar un mensaje de revelación a aquellos que fueran dignos. En una noche estrellada, la vida de un anciano sacerdote llamado Zacarías cambiaría para siempre. Mientras servía en el templo, la gloria de Dios descendió en forma de luz, y el ángel lo confrontó. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer dará a luz un hijo, a quien llamarás Juan. Lucas 1:13, RVR 60.
Este niño sería llamado el profeta del Altísimo, preparado para enderezar los caminos ante el Señor. Por otro lado, en aquel pequeño hogar de Nazaret, María, llena de gracia, instruía a su hijo en las enseñanzas sagradas mientras él absorbía la sabiduría de las Escrituras. Su corazón, lleno de amor y temor a Dios, sabía que su hijo tenía un destino sublime. Cada día, ella enseñaba la historia de un pueblo que amó y fue amado, pero también quebrantado, y que aguardaba la promesa del Redentor. Sin embargo, la mirada de Satanás, el antiguo enemigo, estaba centrada en la figura de aquel niño. Este no será como los otros, decía entre susurros oscuros, él traerá la redención, y a través de ella impediré que mi imperio se mantenga. En el Consejo de los Caídos, un clamor surgió: debemos actuar antes que este niño crezca en poder. La desesperación del enemigo lo llevó a crear una serie de pruebas que irían informando la trayectoria de la vida de Jesús. Mientras las dificultades se amontonaban, el ángel del Señor regresó, esta vez no para José, sino para una dulce mujer llamada Isabel, la madre de Juan. Regocíjate, porque tu hijo será grande delante del Señor, y muchos se convertirán por medio de él. Lucas 1:15, RVR 60. En este conflicto monumental entre luz y oscuridad, el plan soberano de Dios comenzaba a tejerse con hilos de gracia y justicia, cuando el pueblo comenzaba a sentir la esperanza florecer entre sus corazones adoloridos. Una pregunta se quedó suspendida en el aire: ¿cómo revelaría Dios su poder a través de un niño, mientras el mal lanzaba dardos en el desierto? Lo que vendría a continuación no solo sería una manifestación de los designios celestiales, sino también el inicio de un enfrentamiento que resonaría a lo largo de la eternidad. ¿Podría el propósito divino ser ignorado por el enemigo finalmente aturdido? La respuesta estaba aún oculta en los planes de Dios, esperando el momento perfecto para desatar la gloria y establecer su reino eterno. El viento soplaba fuertemente esa mañana en Nazaret, trayendo consigo un murmullo inusual. Las gentes se habían reunido en la sinagoga, conversando sobre la llegada de forasteros que traían noticias de lo ocurrido en Belén. Los corazones latían de expectación y el eco de la antigua profecía estaba fresco en sus labios. ¿Y si los tiempos han llegado?, exclamaron algunos. ¿Podría ser que el Mesías está entre nosotros? Mientras tanto, en el hogar de María y José, el niño Jesús jugaba en el suelo, un reflejo de inocencia divina. Su risa llenaba el aire y su presencia irradiaba una paz que solo el Hijo de Dios podría otorgar. Sin embargo, una sombra cruzó el rostro de María. En su corazón, sabía que el camino que les aguardaba no sería fácil. Los días de alegría estaban grabados en sus memorias, pero también lo estaban las advertencias de los ángeles: este niño será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Lucas 2:34. Entretanto, los planes de Herodes tomaban forma. Desesperado por deshacerse de esta amenaza, envió a sus mensajeros a realizar diligencias por las aldeas cercanas. «Buscad al niño», ordenaba con un tono helado. «Él es el rey de los judíos. Nadie podrá reemplazarme». La malicia de su corazón revelaba el odio y la desesperación que definían su reinado. Los días se convertían en semanas, y la vida de la familia de Jesús permanecía envuelta en la cotidianidad. Sin embargo, el ángel del Señor no había olvidado a José. En un sueño, le mostró la visión de una huida: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto». Mateo 2:13. La luz de la revelación brilló en la mente de José, como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Con manos temblorosas pero firmes, despertó a María y se prepararon para el viaje. Mientras la familia sagrada emprendía su camino, el cielo sobre ellos permanecía en constante vigilancia. Emitiendo un susurro silencioso, los ángeles movían sus alas en acordia, protegiendo al niño de los claches del mal. La desesperación en el corazón de Herodes se convertía en furia. «He de conocer su paradero. Este niño no escapará de mis manos», luchaba con rabia, mientras el eco de su voz resonaba en los pasillos de su palacio.
En las tierras de Egipto, Jesús crecía restringido de la cultura y las costumbres que lo rodeaban, pero el cielo le susurraba un destino glorioso. He llevado al primo delante de ti, oh Egipto, para que una vez más, mi pueblo regresara, Oseas 11:1. Los planes del Altísimo seguían en marcha, revelando que cada paso estaba orquestado desde lo alto, mientras en el palacio de Herodes las noticias de la muerte de los inocentes niños de Belén se conocieron, el llanto y el lamento llenaron la atmósfera. Aunque el enemigo había intentado ejecutar sus maquinaciones, los hilos del propósito de Dios seguían entrelazándose. Aun cuando el mal parece prevalecer, mi plan es inquebrantable, resonaba la voz de Dios entre las nubes, la esperanza anidaba en el corazón de los justos, sabiendo que había un nuevo despertar. Un universo de luchas y sacrificios invitaba a la victoria de la cruz, que llegaría, sorprendiendo a Satanás en su propia trampa. En aquel momento de angustia, emergió un nuevo significado a las palabras de Isaías: ciertamente llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, Isaías 53:4. Las comunidades aguardaban el regreso de la familia, y aunque la oscuridad trataba de evadir la luz, el plan de redención se acercaba cada vez más. La tensión continuaba, la manifestación del Mesías estaba a punto de cumplirse de maneras que el mundo nunca se imaginaría. ¿Cómo se desenredará este conflicto entre la carne y el espíritu? ¿Qué revelaciones explosivas se desatarían en el destino de la humanidad? Las preguntas se multiplicaban mientras el propósito divino se abría paso como un manantial en el desierto. Los meses transcurrieron en la paz relativa de Egipto, pero en el corazón de José había inquietud. Las visiones del ángel aún resonaban en su mente. Mientras tanto, María miraba por la ventana de su hogar, observando las estrellas titilantes que adornaban el vasto cielo. Aquella noche, un profundo anhelo la envolvía. Ella sabía que el niño, cuya risa y llanto eran música divina, tenía un propósito trascendental. Sin embargo, el eco lejano del horror en Belén nunca la dejaría completamente en paz, cada día se acercaba más al momento en que deberían regresar, guiados por la luz del Creador. El tiempo iba revelando que la fuga en Egipto no era un simple escape, sino un cumplimiento de las Escrituras. De Egipto llamé a mi hijo, Mateo 2:15, resonaba en el espíritu de quienes aguardaban ansiosos, ciertos hombres sabios del oriente, entre ellos magos y eruditos, comenzaron a murmurar visiones y sueños de un rey que habría de nacer. Habían visto su estrella en el cielo. Su camino se encontraba imbuidos de visiones proféticas, impulsados por la búsqueda de la verdad. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaban mientras se acercaban a Jerusalén, desafiando los poderes establecidos de la tierra. Los ecos de sus preguntas se amplificaron en el palacio de Herodes. Ante la inquietud creciente, Herodes convocó a los sacerdotes y escribas. ¿Dónde ha de nacer el Cristo?, inquirió con voz que reverberaba en los pasillos dorados. En Belén de Judea, respondieron ellos sin titubeos, citando a Miqueas: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas 5:2. Herodes, con astucia y malicia, los envió a buscar al niño: cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también adore. Mateo 2:8. Sin embargo, se desató una inquietud entre los magos. En sus corazones, sabían que la intención del rey no era la adoración, sino el asesinato. Mientras más se acercaban a sus corazones, más sintieron la mirada de Dios sobre ellos, guiándolos a un sueño en el que el ángel les advertía sobre el peligro que acechaba. Al mismo tiempo, José soñó nuevamente. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño. Mateo 2:20. En esa revelación, una calma sobrepasó su ser. La obediencia de su corazón se hizo evidente cuando apuró a María, arrebatándola de sus pensamientos melancólicos. En un oscuro amanecer, emprendieron el viaje de regreso, siguiendo las huellas de la providencia. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre las dunas, una pregunta crucial surgía en sus corazones:
¿Qué pasará cuando lleguemos a nuestro hogar? ¿Qué nos espera en la tierra de nuestros ancestros? Eran preguntas profundas que llenaban de fe sus espíritus. Mientras tanto, Herodes, frustrado y enfurecido por la astucia de los magos, se preparaba para ejecutar un último acto de su maldad desatada. En su furia, envió a sus soldados a Belén con la orden de exterminar a todos los niños menores de 2 años. Así estará seguro mi trono, pensaba. Pero el Rey de Reyes siempre anticipa los planes del ser humano. Las sombras del destino parecían aparecer por doquier, pero en el cielo, las promesas de Dios comenzaban a entrelazarse. El pueblo no podía ver lo que se avecinaba, un movimiento divino orquestado desde la eternidad que iba a desmantelar las obras de Satanás. Pronto, todo el universo sería testigo de una revelación gloriosa acerca del sacrificio perfecto que cambiaría la historia. La novela de la redención iba tomando forma en la mente del Altísimo. A medida que el tiempo se acercaba, el verdadero misterio del amor se manifestaría. ¿Estaba el camino hacia la cruz ya trazado? ¿Cómo se desharía la opresión del maligno y se restauraría la comunicación entre el hombre y Dios? La historia aún no había contado su último capítulo. El camino de regreso hacia Israel se extendía ante José y María, un sendero traicionero marcado por la angustia del pasado y la incertidumbre de lo que vendría. Los rayos del sol golpeaban su piel, pero en sus corazones permanecía una luz mucho más potente, la certeza de la presencia divina. ¿Qué lugar ocupará nuestro hijo en esta tierra?, se preguntaba María en silencio, mientras su mirada se posaba en la pequeña mano del niño Jesús, quien dormía tranquilamente en su regazo. Recordaba las palabras del ángel que le había anunciado su nacimiento, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Esa promesa vibraba con una fuerza incontenible, alimentando su esperanza a pesar del temor que acechaba tras cada sombra. Al llegar a la tierra de Israel, una oleada de ansiedad envolvió a José. Sabía que Herodes seguía en pie, un rey cuya rabia podría desatarse nuevamente. En su corazón, luchaba contra una inquietante pregunta: ¿regresamos solo para llevar a cabo el plan de Dios, o para desafiar al maligno que busca destruir la vida que ha llegado a nuestro hogar? Mientras tanto, las noticias de la masacre en Belén se esparcían como un incendio en un campo seco. Lloros desgarradores llenaban el aire, y cada hogar que José y María pasaban era un recordatorio del sacrificio que se había demandado en la búsqueda de la vida eterna. Los llantos de las madres resonaban en el espíritu de María como lamentos ancestrales, un eco de dolor que llenaba el vacío dejado por la pérdida de tantos inocentes. José, sintiéndose impotente, buscó refugio en sus visiones. Una noche, mientras dormía, un nuevo ángel se le apareció. «Levántate, toma al niño y a su madre, y ve a la región de Nazaret. Allí estará a salvo, porque es allí donde se cumplirán las profecías». Mateo 2:23. Esta revelación trajo una oleada de alivio a su corazón. Pero también planteó un dilema: ¿por qué Nazaret? ¿Por qué fuera de la ciudad de David, un lugar despreciado y pequeño? A medida que se asentaron en Nazaret, el entorno era para ellos un susurro del cielo, lleno de promesas ocultas y destino. El niño crecía, y su inocencia irradiaba una luz que desafiaba la oscuridad circundante. Cada paso que daban los padres del Mesías estaba diseñado para unir el hilo de la redención que Dios había tejido desde el principio, pero mientras se establecían, el corazón de José seguía siendo un campo de batalla interno. Sintió la presión del mundo que los rodeaba, un mundo que ignoraba el inminente giro de la historia. Las sombras de la incredulidad y el miedo se cernían sobre la humanidad, empujando a la desesperación en el corazón de muchos. En sus noches de desvelo, se preguntaba: ¿cuándo será revelado el verdadero propósito del niño? ¿Cuándo despertará a los que siguen sumidos en la oscuridad? Nazaret, la aldea que había quedado eclipsada por su insignificancia, se convertiría en el lugar donde el Hijo de Dios iniciaría su ministerio, un giro absolutamente increíble dentro del gran plan de salvación. El eco de las profecías resonaba en el viento: de ti nacerá un renuevo, Isaías 11:1.
Solo el tiempo revelaría la esplendorosa obra de aquel que sería llamado el Nazareno. Sin embargo, más allá de su pequeño hogar, en la corte de Herodes, susurra un nuevo golpe a la serpiente. ¿Qué planes traza Satanás para detener esta obra que se está levantando? La pelea entre el reino de luz y el reino de las tinieblas se intensificaba, y el cielo observaba, preparado para actuar. La escena estaba organizada para un clímax que resonaría en los siglos, un momento de revelación que cambiaría el curso del destino humano. Pronto, se acercaba el tiempo en que los cielos se abrirían, y el grito del Redentor se alzaría por todo Israel. ¿Cuál será el resultado de este enfrentamiento divino entre la luz y la oscuridad? ¿Qué bendiciones trae consigo este niño que ha traído esperanza en medio del dolor? Las preguntas estaban presentes, augurando la llegada de tiempos gloriosos. Con el paso de los días, la vida en Nazaret comenzó a seguir su curso normal, un ritmo sereno que contrastaba con la turbulencia del mundo exterior. Sin embargo, el corazón de María no podía descansar completamente. Cada vez que observaba a Jesús, su mente se llenaba de preguntas: ¿qué grandeza se esconde en este niño que duerme en mis brazos? ¿Qué designio tiene el Señor para él? Los años pasaron y Jesús creció en estatura y sabiduría. Lucas 2:52. En su pequeña casa de Nazaret, José y María se esforzaron por inculcarle los valores de la ley y las enseñanzas de los profetas. Cada relato del Éxodo, cada salmo cantado en las festividades y cada presencia en el templo serían hilos en el tapiz de lo que él había de cumplir, el Mesías prometido al mundo. Este niño era pequeño para la gloria que un día despertaría. Mientras tanto, en las tinieblas de la corte de Herodes, los ecos de la inquietud resonaban. Rumores de un rey que había de venir comenzaron a perturbar a los poderosos, un temor ancestral de que su dominio pudiera ser desafiado. «He de asegurarme, deberá ser eliminado», murmuraba Herodes en su gabinete oscuro, un lugar donde la traición y el miedo eran moneda corriente. La sombra de su paranoia se extendía, y en el corazón del rey brotaba un plan de maldad que intentaba sofocar la luz antes de que iluminara al mundo. Sin embargo, el Creador observaba desde lo alto, urdiendo su propósito en cada decisión tomada en la tierra. Una tarde, mientras Jesús jugaba en el patio, una presencia celestial se manifestaba entre los cielos. «Es el tiempo», susurró un ángel, observando cada paso del niño, cada palabra que brotaba de sus labios inocentes, un aliento de vida que, aunque callado, llevaba en sí el poder del mundo venidero. La noticia de este niño, el Nazareno, tenía que expandirse, y la preparación para su ministerio estaba en marcha. Era necesario que el pueblo de Israel despertara a la próxima revelación y entendiera que el reino de Dios estaba a su alcance. Jesús sería enviado como luz a las naciones, y el fuego de la redención comenzaría a arder. José, aunque un hombre de pueblo, se encontraba en la lucha entre lo tangible y lo divino. Un día, al caminar por el mercado, escuchó murmullos sobre un rabino en otra región que hablaba de signos que acompañaban la llegada del reino. «Que si acaso este rabino es el preámbulo del ministerio de mi hijo», pensó, viendo la oportunidad de preparar el camino. Por su parte, María pasaba horas meditando en el corazón de las Escrituras, clamando a Dios por sabiduría. En su espíritu, una inquietante certeza comenzaba a aflorar: un nuevo amanecer estaba cerca. Todo daba señales de la llegada del tiempo en que los ángeles cantarían y las naciones se reunirían ante el trono del Cordero. Apocalipsis 5, 11-12. La conexión de lo terrenal con lo celestial se enlazaba de manera incuestionable. La revelación del plan de Dios era inminente, y hasta aún más grande que la propia vida del niño que había nacido. La esencia del sacrificio encarnaba la esperanza de un pueblo oprimido. Pero el conflicto con las fuerzas de la oscuridad seguiría agudizándose, y los cielos se preparaban para soltar las verdades que cambiarían el rumbo de la humanidad. ¿Qué vendrá el día de la revelación? ¿Cómo se enfrentará el Nazareno a los que buscan acallar su voz? La lucha apenas comenzaba, y la promesa aún permanecía en suspenso.
Mientras los años en Nazaret transcurrían en un ritmo de vida habitual, la expectativa del pueblo de Israel seguía creciendo en medio de la opresión de Herodes y la desesperanza que lo acompañaba. Cada celebridad que emergía de las tinieblas traía consigo la esperanza de que el Mesías prometido llegaría para liberar a su nación del yugo del dominio romano y restaurar su gloria. Sin embargo, las sombras de la duda y la incredulidad se cernían sobre muchos corazones. Un día, mientras Jesús jugaba en el campo con otros niños, María sintió un lamento en su espíritu. Al mirar a su hijo, su mente se repletaba de visiones futuras. Ella sabía que la historia de redención había comenzado, pero también que las tinieblas acechaban para frustrar el propósito divino. El eco de las promesas flotaba en su memoria, y la declaración del ángel que dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21, resonaba en su ser. En el palacio de Herodes, el desconcierto aumentaba. La noticia de un posible rey de los judíos había llegado a oídos del rey. La oscuridad reinaba en su corazón, y cada murmullo sobre el niño en Nazaret alimentaba su paranoia. No puedo dejar que esto continúe, murmuraba el tirano, debo actuar antes de que su ejército se forme. Así, cada día, la sombra de la violencia se cernía más sobre el pueblo. En una época de ceremonias religiosas, cuando el pueblo se congregaba para celebrar la Pascua en Jerusalén, un hombre llamado Juan comenzó a predicar en el desierto de Judea. Su clamor resonaba como un trueno en la tierra quebrantada, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Las masas venían a oír, algunos llevaban su carga de pecado, mientras otros observaban con escepticismo, convencidos de que la situación jamás podría cambiar. La proclamación de Juan era un ecosistema de esperanza en medio de la desesperanza. Sabía que su ministerio, aunque revolucionario, preparaba el camino para alguien más grande, y nombraba una figura que pronto cambiaría el destino de toda la humanidad. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí es más poderoso que yo, Mateo 3:11, exclamaba. Pero más allá de los límites de Jordán, un suave susurro de Dios sostenía todo. Días después, un evento inesperado sucedió en esos campos de Judea. María, arreglando su hogar, sintió que una profunda inquietud la guiaba. Jesús, aún pequeño pero lleno de gracia y sabiduría, la miró con esos ojos que parecían comprender más de lo que su corazón aún podía captar. Se están agitando las aguas, pareció decir su mirada. La hora ha llegado. Durante sus preparativos, María salió para encontrarse con Isabel, quien había estado esperando el nacimiento de Juan. Cuando se reunieron, un abrazo cargado de expectativas envolvía a las mujeres. También ha fingido el compás de nuestros destinos, dijo Isabel, llena del Espíritu Santo. Bienaventurada tú, que has creído que se cumplirá lo que te fue dicho de parte del Señor. Lucas 1:45. La fe de ambas mujeres se entrelazaba en la promesa divina. Mientras tanto, en el desierto, Juan, llevando la mirada en sí mismo, comprendía la magnitud del que había de venir. En su espíritu, un fuego ardía, sabía que su lugar era preparar la senda para el Salvador. Pronto, el tiempo apremiaba y el rey, temeroso de su influencia, maniobraba en las sombras para asegurar que la voz de Juan fuera silenciada. Cuando finalmente llegó el momento en que el cielo abriría su puerta, Jesús se acercó al río Jordán, donde Juan, al verlo, sintió el peso del universo en su corazón. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, exclamó. Pero Jesús, con voz serena y firme, respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:14-15. La obediencia del Hijo resonó en cada rincón del mundo, marcando el inicio del ministerio que desataría toda oposición del infierno. Cuando Jesús emergió del agua, los cielos se abrieron y el Ruach HaKodesh descendió sobre él como una paloma. Entonces, una voz resonó desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. La revelación había comenzado.
el momento que la historia había estado esperando se manifestaba en un esplendor nunca antes visto. Sin embargo, no pasaron muchos días antes de que la ira de Herodes se desatara, y la búsqueda a oscuras de posiciones y poder comenzara. Satanás, en su continua desesperación, sabía que había cruzado un límite. ¿Puede ser que este simplemente sea el inicio de lo que definirá el fin de mi reino? La batalla estaba lejos de concluir, en realidad, comenzaba ahora, y la estrategia viva de Dios se desbarataba contra la oscuridad. Mientras Jesús iniciaba su ministerio, el viento cambiaba de dirección, provocando tempestuosas dudas en el corazón de aquellos que lo rodeaban. ¿Qué sucedería con los planes de Herodes? ¿Cuánto tiempo tendría de gracia antes de que esta línea divisoria entre la luz y la oscuridad se expandiese aún más? Así, la historia de redención se aprendía en medio de la lucha constante, donde el pueblo de Dios anhelaba con fervor por su salvación. Los ojos de los fieles se centraban en este Nazareno, mientras el cielo aplaudía su avance, la tierra temblaba ante lo que estaba por venir. Porque a medida que Jesús comenzaba a hablar de la salvación, los secretos de Dios se sustanciarían de maneras que cambiarían la eternidad. Y los misterios del amor divino continuaban, entrelazando la vida de aquellos que se unirían a la batalla por el alma de un mundo quebrantado.